9:17. Bueno, ya le contábamos, la Fiscalía anuncia esta mesa intersectorial, una investigación también para dar con el origen de los disparos que se registraron durante la visita de la ministra del Interior, Isquia Siches, a la Araucanía. Una situación que reabre también el debate por la extensión del estado de excepción en esta macrozona sur. Vamos a conversar de este tema con el diputado y exintendente de la Araucanía, Andrés Joanet. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí estamos en Valparaíso con niebla. Sí, con niebla más cubierto, parece que amaneció ahí en la región. Diputado, como exintendente, ¿cómo vio estos hechos que ayer se registraron en la Araucanía? Bueno, son varias cosas. Naturalmente uno no puede evaluarlo desde ningún punto de vista de una forma positiva. Y eso es porque hay que ser objetivo, porque ya nosotros en la Araucanía estamos cansados de que cuando parten los gobiernos parten con harta parafernalia, con mucha anuncio y finalmente todo se diluye en el tiempo. O sea, recordemos el plan Impulso, recordemos al presidente Piñera instalando el comando Jungla y todos sabemos lo que pasó después y que además eran solamente, como siempre he dicho yo, fuegos artificiales. Bueno, también hay que hacer una autocrítica, no olvidemos cuando asume el gobierno de la presidenta Bachelet y el perdón de Francisco Buenchumilla en nombre del Estado, y todos sabemos que no le correspondía y no tenía la autoridad para hacerlo, pero en fin, hay muchas cosas que finalmente quedan en nada. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, porque finalmente la Araucanía sigue siendo hoy día la región más violenta de Chile, la región hoy día en el mundo, una de las regiones más peligrosas para vivir, según el último índice de terrorismo que salió hace unos días atrás, y la pobreza. ¿Ah? Entonces, eso es un tema. Y lo otro respecto de la cuestión, ¿cómo se hace esto? Generalmente cuando uno hace este tipo de actividad y uno que conoce algo, el gobierno interior, es que tiene que enviar un equipo avanzada. Porque esto no le puede pasar a ningún ministro, ni ideal no le tendría que pasar a nadie, pero menos a la ministra de Interior, que es la encargada de la seguridad pública. ¿Diputado? Si esto le pasa a la encargada de la seguridad pública, imaginémonos al resto. Sí. ¿Cuál cree usted que fue el principal error? No solamente desde el punto de vista operativo, sino político en lo que ocurrió ayer. Bueno, yo sin emitir un juicio categórico ni un adjetivo duro, yo diría que esto se llama atolondramiento. Cuando los muchachos jóvenes uno le dice que es un atolondrado porque empieza a hacer las cosas, y la verdad que yo creo que aquí eso es subjetivo. Hay mucha improvisación. La Araucanía además es compleja. Además, si usted va a ir a ver, ¿por qué ir a ver solamente, y yo lamento naturalmente, y en su momento lo dijimos, la muerte de Camilo Catrillanca, pero en la Araucanía hemos tenido 21 muertes. No olvidemos que hace 2 o 3 semanas murió el joven Eduardo Busto e Ignacio Carrasco, estos dos jóvenes que fueron asesinados, que eran guardias de seguridad en un bosque en Carahue, ¿se acuerdan? Y fueron, la verdad, asesinados de forma brutal. Entonces, o el Cabo Naín y una serie de personas que han ido muriendo en este periodo. Y si nos vamos a juntar con los familiares de las víctimas, juntémonos con la familia de todas las víctimas y hagamos todo bien. Y no solamente. Pero eso estaba contemplado ayer también, ¿no, diputado? Había una agenda, había una agenda amplia ayer. El objetivo era juntarse con la multigremial, con las víctimas de los hechos de violencia. ¿Pero con cuántas víctimas, Sebastián? ¿Con cuántas víctimas? Claro, porque yo digo las víctimas, pero Jorge Andrés Lusinger, ¿ah? O con las víctimas, como le acabo de decir, del Cabo Naín, o por ejemplo, o con las víctimas de Andrés Millanao, que lo mataron hace una semana atrás, que entonces, era el testigo. ¿Fue un error reunirse primero con la familia Catrillanca? ¿Eso es lo que quiere decir? No, yo lo que estoy diciendo, a ver, el hecho mismo fue muy mal organizado y eso está real. Pero si nos vamos a juntar con las víctimas de las 21 personas que murieron durante el gobierno del presidente Piñera, hagamos un plan, hagamos algo ordenado, no hagamos algo que solamente sea fundamentalmente para medios, que esa es mi impresión y eso es real, porque en el fondo además se demostró que estuvo mal organizado. O sea, aquí no había un equipo avanzado. La ministra Interior no puede estar expuesta a eso en un camino que además es público, es un camino público, y por tanto yo creo que lo que yo digo es que hagamos una agenda bien hecha, articulemos esto bien. Yo a la ministra de Interior le envié una nota cuando ella asumió y me puse a disposición. Yo todavía no tengo respuesta. Y está bien, yo sé que ella tiene muchas cosas que hacer, pero la Araucanía no es para andar experimentando. Hace un par de semanas murió monseñor Héctor Vargas. Nosotros nos demoramos 3 meses en organizar la comisión de asesora presidencial de la presidenta Bachelet. Y nos demoramos casi un año
en trabajar. Y ahí fue la comisión más transversal que ha habido, pero en el fondo se hizo algo bien pensado, y ahí están las resoluciones, las conclusiones. Podrían haberlas tomado, por ejemplo, o retomado, porque dado que el gobierno del presidente Piñera las desechó. Entonces yo creo que en esto la Araucanía, nosotros de verdad estamos cansados de la región, y se lo digo porque al final una cantidad de experimentos y al final después no pasa nada, porque no hay Contraloría, claro, no hay control social, pero por los medios de comunicación. ¿Por dónde va? Porque cuando se habló de este plan del presidente Piñera, también fue, claro, con mucha parafernalia, como dice usted, al inicio, y luego va quedando en nada, o por lo menos no van resultando las estrategias. Esto también ha sido criticado, pero en el fondo todos critican, y de las distintas administraciones, de distintos colores políticos, nadie puede con la Araucanía, y así va quedando reflejado con estas cosas. Entonces, ¿por dónde va? Por eso, conocer la realidad. Entonces, ¿por dónde va? Sí. Fresia, hay que ser justo. Yo asumo la autocrítica y lo hemos hecho. Pero yo quiero decirles que en el gobierno de la presidenta Bachelet no murió nadie, no murió ni una persona, y eso lo dicen poco, versus las 21 personas que murieron en el gobierno del presidente Piñera, donde él dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho. Hoy la multigremial dice que del gobierno de la presidenta Bachelet ahora al gobierno del presidente Piñera se aumentaron en un 400% los hechos de tipo terrorismo. O sea, nosotros dejamos en el lugar 47 en el índice de terrorismo versus lo que entregó el gobierno del expresidente Piñera, que dejó a Chile en el lugar 18, o sea, en el peor lugar que ha tenido en materia de índice de terrorismo. O sea, estamos hoy día dentro de los top 20. Bajamos en un 85% la quema de camiones en sectores rurales, no se quemaron más iglesias, no sé, por lo menos yo le puedo dar, en otro periodo no se quemaron más camiones en la autopista. Y más encima, o sea, además hicimos la comisión asesora presidencial. O sea, el tema son dos áreas que siempre hay que trabajar. El diálogo de todas maneras, pero el diálogo fundamentalmente con los actores relevantes y no con los brokers, porque hay una cantidad de brokers en la Araucanía que juega con el conflicto, con esto y lo otro. ¿A qué se refiere, no aportan nada. Me refiero fundamentalmente a mucha gente que empieza a hablarle a los gobiernos desde un principio que ellos tienen como la solución, y la verdad que la solución está en la región. Yo quisiera, de verdad se lo digo, que miremos esto más con ojos de la Araucanía y menos con ojos de la Plaza Ñuñoa, perdóneme que le diga, porque en el fondo hay mucha visión desde Santiago, y en la Araucanía somos 1 millón de personas que lo que nos interesa es terminar con este nivel de violencia que es brutal, y segundo, salir de la pobreza. Yo represento a la región más pobre de diputado, Chile, y la verdad que la pobreza... Pero ese punto es interesante, porque ahí nos vamos al tema de la estrategia que está tratando de desplegar este gobierno, y lo que planteaba precisamente la ministra Siches ayer era que no se podía resolver esto desde la región metropolitana. Precisamente por eso es que se despliega también la ministra y otros ministros en la Araucanía, ¿no? Hay un intento en el fondo de llevar la discusión al terreno donde debe darse el debate precisamente, y con distintas instancias. Ese foco en el que va a perseverar por lo demás este gobierno, si lo han dicho, vamos a insistir en el camino del diálogo y nos están dando pie atrás a pesar de lo que ocurrió ayer. Ese foco, esa estrategia, ¿a usted le parece que es la adecuada, tratando de encapsularlo de ayer? Sí, a mí me parece, la ministra dijo algunas cuestiones antes de ir a la Araucanía. De partida dijo que iba a hablar con todo el mundo, y tanto metió a grupos que están fuera del sistema, y yo creo que primero hay que conversar con los grupos que están dentro del sistema. Por ejemplo, nadie ha planteado la conversación con el Consejo de Loncos. Casi todas las comunas de la Araucanía tienen un Consejo de Loncos, y son gente, digamos, sabia con la que uno puede conversar, pero nadie los toma en cuenta, y son, en definitiva, las autoridades ancestrales. Después, usted tiene también una serie de otros organismos en la Araucanía, ¿ya? No solamente del mundo mapuche, sino que de todos los mundos que hay en la Araucanía, donde usted tiene que buscar los más representativos para conversar y empezar a dialogar, pero hágase una agenda de diálogo, muestre cuál es el camino del diálogo, ¿no? Y por otra parte, usted tiene que ser súper estricto en materia de prevención del delito, muy estricto. O sea, ser muy claro respecto de cuál va a ser la estrategia en materia de seguridad. Y respecto en materia de seguridad, no tenemos hoy día una estrategia, no la conocemos, sabemos que quieren diálogo, me parece muy bien, pero tampoco se ha planteado el otro tema que respecto a la estrategia de seguridad. Y una tercera cuestión, ¿cuál es la estrategia en materia social de verdad integral para la Araucanía?
Diputado, con respecto a las autocríticas que dice usted, que también en distintas conversaciones también lo ha hecho, pero asegurando que no hubo muertes, por ejemplo, durante la administración de la presidenta Bachelet. En una entrevista, Héctor Yaitul, que es el fundador de la CAM, él ha sido bien escéptico a este plan o esta estrategia del gobierno de Boric, porque dice que literalmente dice que le da lo mismo que haya ganado en las últimas elecciones, porque lo considera similar a José Antonio Kast, y agregó que el presidente de Chile está poniendo en puestos de seguridad a gente que organizó la represión en tiempos de Bachelet. Con estas declaraciones tampoco suma mucho, ¿no?, a la estrategia con la que venga la administración entrante, ¿no? Sí, bueno, pero es que la pregunta es quién es Héctor Yaitul. Héctor Yaitul representa una organización que está fuera de la ley. Y por tanto, si usted se va a entender siempre con organizaciones que están fuera de la ley, entonces, o sea, no digo usted, sino que en general, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que entendernos fundamentalmente con la gente que cree en el sistema, y nosotros tenemos que a la gente que está fuera de la ley aplicarle las herramientas que tiene el Estado de Derecho para efectivamente que esa gente entre al sistema. Es que ocurre que lo que pasó ayer es bien inentendible, no solamente porque ayer no pudo entrar la segunda autoridad más importante del país, porque tampoco pueden entrar en otras autoridades como el gobernador, que ha dicho que imposible. Entonces, ¿cómo se explica que, claro, se dan estas declaraciones de una persona que está fuera del sistema, pero ahí algo está pasando que tampoco está muy dentro de lo que podríamos entender como un Estado? Hay un Estado dentro del Estado, pareciera ser en la Araucanía o en ese lugar en específico. Es que llegamos a esta situación, y llegamos a esta situación porque estos últimos 4 años efectivamente no hubo una política pública objetiva, real, para efectivamente poder prevenir este tipo de situaciones. Pero además hay otro actor que usted lo señalaba antes de comenzar, que es la Fiscalía, que la Fiscalía va a investigar esto, pero todos sabemos dónde va a llegar la Fiscalía, que no va a llegar a nada. ¿Usted cree que la Fiscalía va a tener a alguien por este hecho? No va a tener a nadie. Entonces, al final, todo el sistema, cuando hablamos del Estado, todo el sistema está fallando, ¿me entiende? El diputado Jonet, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Que esté muy bien, diputado, buenos días, nos vemos.